¿qué tal? Sé que están deseando a que ya llegue el estreno, lo puse a que sea el 31 de enero por este video, verán, no quiero que varias historias estén activas antes de terminar la que empezó primero, en este caso esta. Si notaron lo que dije, este será el último video de Arma X porque aquí se termina. Espero y lo disfruten. Esta historia no me pertenece, le pertenece a Dragneel Slayer, cuyo perfil de Wattpad estará abajo en la descripción. Sin más que empiece el capítulo. Capítulo 31. Equipo de rescate. Jessica Drew golpeó su cabeza contra la pared de su habitación, sintiendo el frío metal rozando su piel lentamente, dándole la sensación de realidad que necesitaba su mente envuelta en las feromonas, tanto las de ella misma como las de Naruto, quien parecía haber tenido ese poder de algún modo extraño para ella, o no tanto. Vio como el gen mutante del adolescente mejoraba, tomando aquello que quería de otros mutantes o personas con superpoderes, como el Bert había señalado cuando se lo mostró, cogiendo solo lo bueno para mejorar aún más su propio gen mutante, volviéndose aún más fuerte. No había sabido cuándo su propia sangre quedó en conjunto con la de Naruto. ¿Cómo Indama había llevado ese proyecto a buen puerto en secreto? ¿Acaso Ideal lo sabría? Jessica sabía de sobra que el Bert no estaría del lado de Hydra más tiempo del que él creyera conveniente. El profesor miraba por sus propios intereses, por sus investigaciones. Hydra le dio todo aquello que él necesitaba y él lo había usado para crear sus clones del Arma X, todos ellos con un gen mutante completamente distinto, sacado de cualquier laboratorio que estuviera bajo la vigilancia de la propia Hydra. Había estado ciega. Durante años, ella creyó que el Bert la liberaría de sus poderes, de aquello que la había marcado y que la salvaría. Su confianza en el hombre mayor no la dejó ver en lo que éste se estaba convirtiendo lentamente, alcanzando un punto de no retorno a su locura. Quien le hubiera dado los datos sobre las mejoras genéticas, sin duda era el culpable del punto que el profesor había alcanzado en su mente. No. Yo soy tan culpable como el profesor. No debí dejarme manipular ni controlar a Naruto, se reprendió la mujer araña, golpeando el colchón donde estaba sentada, recordando el acercamiento del día anterior con el joven mutante. Aún creía sentir los labios del rubio sobre su piel acariciándolo, dándole a aquello un momento realmente íntimo. Atrajo hacia sí las piernas, convirtiéndose en un ovillo. Ella misma había destrozado la mentalidad de alguien ya destrozado, de alguien vulnerable y que no tenía ni un año de vida real. ¿Qué clase de monstruo soy? Drew enterró la cabeza entre sus piernas, dejándose caer sobre la almohada, no queriendo realmente contestar aquella pregunta tan estúpida. Era el peor monstruo que podía haber creado el propio Albert, ayudándolo a domesticar a la bestia del Arma X, a su arma suprema. Pronto, Gundam usaría a Naruto contra Hydra misma, dando uso a todos los proyectos que él mismo había lanzado usando el ADN del X-9 como base para ello. Y eso la molestaba. ¿Cuántos niños debían sufrir? ¿Cuántas muertes más ella podría soportar? Cada noche que cerraba los ojos, las imágenes de niños inertes, de piel fría, llegaban a su mente, quedándose grabados a fuego incluso cuando se despertaba, creyendo que todo realmente fue así. Y de un modo u otro, realmente ella había matado a cientos de niños, manteniendo a Naruto bajo la mano de aquel que la debió ayudar. Crash. Jessica abrió los ojos que había mantenido cerrados con fuerza, parpadeando, oyendo cómo las alarmas comenzaban a sonar y su propia puerta se abría, como si hubiera habido algún cortocircuito en el sistema central y todo se hubiera ido hacia abajo. Tomó una chaqueta de su armario y salió de la habitación, oyendo las pisadas fuertes de los agentes de Hydra, los gritos de los oficiales y los disparos. No, no es un fallo de sistema. Al menos, no uno por fallo de sistema. Alguien ha causado un sabotaje, pensó la morena, tomando el lado izquierdo de su pasillo, caminando hacia los sonidos de pelea. Abrió los ojos, dando un paso hacia atrás, cuando dos soldados se estrellaron contra la pared, cayendo inconscientes. Drew se movió, evadiendo un brazo que la hubiera tomado y saltó hacia atrás, derrapando para evadir un segundo golpe y un rodillazo que sintió en su estómago, siendo empujada. Su atacante, una mujer con aspecto de vagabunda y cabello negro, realmente no paró con eso. Tomó a Drew del cabello y de un movimiento, la estampó con un estante donde había un extintor, rompiendo el cristal con su rostro.
Jessica sentía los cristales entrar en su piel, cortándola. ¿Dónde está el estúpido del rubio, zorra?, gritó la mujer, haciendo más fuerza. Drew gimió, pero movió su mano, colocando la palma sobre el abdomen de su atacante. Que me lo digas, puta de los cojones, o realmente te mataré. Sash. Jessica Drew lanzó una poderosa descarga sobre su atacante, debilitándola lo justo para que ella pudiera patearla, lanzándola al otro lado del pasillo, estrellándola contra la pared. Jadeó, intentando tomar algo de aliento y recuperándose, intentando enfocar su vista en su enemiga. La mujer estaba comenzando a levantarse, apretando los dientes y sonriendo. ¿Pero qué mierda? Aro. La mujer se lanzó sobre Drew como un jugador de rugby. La mujer araña saltó sobre su enemiga, evadiendo el embiste y observó, con asombro, cómo la mujer destrozaba la pared que había estado detrás de ella. Eso cuesta dinero. Cierra la boca. Jessica Jones rugió, tomando el extintor y lanzándolo contra Drew, quien se movió para evadirlo, que era lo que ella realmente quería. La detective privado saltó en el movimiento de la mujer araña, atrapándola con su rodilla, estrellándola contra el techo. Giró y lanzó a Drew contra el suelo mientras ella misma caía, clavando su rodilla en el estómago de su enemiga, cortando todo su aire. Jones tomó del cuello de la chaqueta a la adolescente, acercándola a su cara. Dime dónde está Naruto ahora mismo. ¿Quién mierda eres? Soy su hermana mayor. Jones respondió, preparándose para lanzar otro golpe sobre Arachne. Crack. Tanto Jones como Drew movieron su atención. Varios soldados de Hydra habían llegado a la escena, cortando el escape de la detective, quien no parecía realmente molesta o sorprendida. En una milésima de segundo, los agentes de Hydra detrás suyo fueron barridos por un Daredevil molesto, mientras los que estaban delante fueron sacados por Domino, la compañera mutante de Uzumaki. Jones se centró nuevamente en Drew. La chica parpadeaba, no entendiendo cómo tanto Jones como Daredevil habían llegado a la base de Hydra ni realmente el motivo de la traición de Domino. ¿Te has vuelto contra Hydra? Nena Turman dio un encogimiento de hombros, guardando la katana en la funda de su espalda, ni siquiera preocupándose por la sangre que manchaba la hoja de esta. Trabajo para el mejor postor, ella respondió, dando su argumento de mercenaria. Si bien era cierto, una pequeña parte de ella estaba haciendo eso porque quería. Naruto no se merecía lo que le estaban haciendo ni para lo que lo usarían más adelante. Además, Wadi a veces era demasiado convincente y decía cosas útiles. No solía ser todo el tiempo, pero sí pasaba en los momentos más críticos. Además, el idiota no quería quedarse quieto, sabiendo que su hermano podría ser convertido en un emo vengador con un palo metido en el culo, pensó Neena, gruñendo por las locuras del mutante inmortal. Hydra no te da suficiente dinero, escupió Drew, mirando fervorosamente a la mutante. Jones movió su brazo, empujando hacia abajo a la chica araña, manteniendo su llave sobre ella, esperando que no se moviera de más. O eso esperaba. No cuando Hydra está desmoronándose, Nena expresó, cruzada de brazos y mirando a la derrotada Arachne. Y Stark tiene incluso más fondos que Hydra, mejores islas para tomar el sol. Te has vendido por unos rayos de sol. Decencia, Drew masculló la mutante de la suerte. No podía ver cómo Naruto era sometido por Windam. Ni Witeal lo hubiera usado de ese modo. Por más malvado que Daniel fuera, de un modo u otro, Naruto era como su hijo. Y el Verd lo sabía. Por ello, lo quiere corromper, volverlo contra Hydra y crear un ejército evolucionado. No pienso permitir eso. Drew apartó la mirada de su anterior compañera, sabiendo que las palabras que había soltado eran reales. El Verd Windam querría tomar el control del mundo, usando a todos los seres vivos para sus propios proyectos personales, buscando el ser perfecto con el Adam perfecto. Y de algún modo, Naruto era el mutante perfecto para sus planes, en constante evolución y mejorando. No lo dejaría escapar de sus garras ni por todo el oro del mundo. No, Windam no lo haría. Apretó los labios, no queriendo mirar directamente a los ojos molestos de Jones o los tristes de Neena. Ambas mujeres estaban dispuestas a salvar a Uzumaki, y ella se estaba lamentando. Tam, ¿qué haces? Jessica Jones movió sus ojos a la mano de Drew sobre su muñeca. Desvió los ojos y encaró a la chica araña, viendo un débil destello en aquellos ojos verdes.
Déjame guiaros a dónde está él. No, no pienso confiar, Jones declaró, alzando el puño nuevamente. Ella no dejaría que un agente de Hydra la guiara a una trampa. No, cuando no tenían el tiempo para perder con los agentes de la organización nazi. Debían sacar a Naruto de aquel lugar lo antes posible. Si no, era probable que aquello se llenara de agentes de Hydra y las armas genéticas de Windham. Jones Daredevil detuvo el brazo de la detective. El ciego abogado de la cocina del infierno podía sentir que la chica estaba siendo sincera. Oía su corazón latir, palpitar dentro de su pecho. Por el compás, los latidos, discernía entre la verdad y la mentira, y Jessica Drew estaba siendo sincera. Antes de que Jones pudiera hablar, discutir con el diablo de la cocina del infierno, el hombre sin miedo. Una explosión llamó a los cuatro la atención. Nein abrió los ojos y contuvo sus ganas de palmearse la cara cuando vio a una figura corriendo hacia ellos, siendo perseguido por los agentes de Hydra. ¡Puta madre! ¡Puta madre, Bob! Deadpool pasó de largo de sus compañeros, evadiendo los disparos. Jones tomó a Drew y la empujó fuera del camino de una granada, la cual mandó a las dos a una habitación, destruyendo la puerta por la fuerza de la onda explosiva. Daredevil se movió, usando su bastón B separable y plegable para derribar a varios de los agentes de Hydra. El diablo se huyó por la geolocalización, saltando y evadiendo varios de los disparos. Se deslizó por el suelo y golpeó a otros dos agentes en sus partes, con los dos trozos de su bastón, derribándolos. Si soy inmortal. El mercenario mutante frenó su carrera, sacando sus dos katanas y moviéndose hacia los agentes que habían superado a Jones. Daredevil dominó y la propia conmocionada Jessica Drew, afilando sus ojos bajo su máscara y los encaró. Los agentes se detuvieron, tirando del seguro de sus armas de asalto, apuntando al mutante inmortal. Apartise la madre, pinches imbéciles vestidos como en Wolfenstein. Sin explicación, Deadpool se movió, siendo recibido por una lluvia de disparos que convirtieron su cuerpo en la perfecta representación de un queso, completamente lleno de agujeros. Pero para el terror de los agentes, Deadpool no sentía el dolor. No moriría por unos simples disparos ni por una bomba nuclear. Swing. Ante sus compañeros, ganando el fruncimiento de ceño de un Mad Murdock ocupado con otros 5 soldados, Deadpool decapitó a sus enemigos, dejando caer la sangre y las cabezas al suelo. Dominó suspiró. Jones apretó los labios cuando lo vio y Drew se mantuvo impasible. Había sido entrenada desde pequeña para aquello. No dejó que los sentimientos influyeran realmente. Ah, bastardos inútiles. Autor de mierda, esto es un laberinto. Y hasta aquí llega el guadecuerdo, masculló la mutante, bufando por lo bajo. Nein observó a las otras dos chicas y al diablo de Manhattan. Seguidme. Con mi suerte, nos cruzaremos con alguien que tenga los datos del mocoso. Está en el subnivel 3, en una prisión para detener a Abominación o Hulk si se salen de control, Drew declaró, levantándose. Estaba algo cubierta de polvo y cansada. Jessica Drew quería terminar con aquello, detener a Elbert Windham y a Hydra de una vez. Pero, necesitaremos ayuda. Bob, mi mascota, se ha ido. Wade Wilson declaró, envainando sus espadas. Pero tenemos refuerzos. Muchos. Bueno, no tantos. Ojalá contar con mi yo del leyendo y esas mamadas. El ejército republicano de la República de Deadpolandia. A este ni caso, señaló Neena, tomando ligeramente un tono de voz seria. La mujer miró hacia el héroe de Nueva York. Y bien. Creo que debes tomar el manto, chico diablo. El sexy Charlie Cox nos dirigirá. Esto es la mamada, mijo. Gritó el mutante mercenario, hablando con un peluche astronauta. Como dije, ni caso. Daredevil suspiró, guardando su bastón en su cinturón. Para sacar a Naruto tendrían que lidiar con las fuerzas de Hydra, más sus agentes especiales, los clones y el escuadrón Alpha de Witeal. Solamente eran 5 contra probablemente más de 500 enemigos. No sería algo sencillo y sus probabilidades estaban en contra. Más si Abominación estaba de humor para ayudar a Hydra. Respiró hondo. Debían extraer al chico y escapar. Bien, entonces debemos. Brum. Una explosión sacudió la base completamente, haciendo que grietas se formaran y que más explosiones se sucedieran. Daredevil frunció el ceño. Esto solo complicaba las cosas. A fin del capítulo.
Capítulo 32. Seré el arma que quieres. Momentos antes de la explosión, Uzumaki Naruto miró hacia el techo de su hermosa y querida celda, cubierto solamente con unos harapos. Estaba en silencio, disfrutando de su soledad, con el recuerdo del cuerpo desnudo de Jessica en sus manos, bajo él. Había dejado que sus instintos animales lo dominaran, que sus emociones tomaran un papel importante en sus acciones. Y no podía dejar que eso pasara. Drew se había aprovechado de esa debilidad que él tenía. Una debilidad que no podía dejar expuesta, que otros la controlaran y la usaran en su contra. No de nuevo. Uzumaki arrugó la nariz, captando el aroma del sexo en su celda. Había cedido a sus impulsos, tomando a la chica para sí mismo, marcándola con su boca, con su esencia. Y ella no se había resistido. Había cooperado, dejándose llevar también por sus propios impulsos como él lo había hecho, como si fuera controlada por las hormonas animales o algo semejante. Incluso parecía obedecer como él hacía al ceder a las feromonas. Pero él no podía usar las feromonas como Drew, ¿verdad? Enterró su cabeza entre sus brazos, manteniendo la cabeza baja, intentando no pensar en nada de lo que había sucedido la noche anterior. Aquel momento sexual que él había dejado suceder, parecía haber escapado a la atención de Windham, quien debió intervenir. Casi parecía que la cámara que lo estaba vigilando, no estuviera activa. No, eso no puede ser, ¿verdad? Impulsado por ese pensamiento, el mutante se puso de pie con lentitud, intentando no mirar los trozos de ropa que habían pertenecido a su compañera de cama aquel día. Aún no entendía cómo Jessica había logrado salir de aquella sala desnuda, sin que la vieran los guardias. Pero, de todos modos, tenía las feromonas. Cualquier hombre o mujer podría caer ante ella, sus dulces palabras y sus poderes. Como yo. Naruto estaba frustrado por ser controlado por la chica, por ser empujado a volver con Hydra. Nunca debió hablar con Windham, pero debía hacerlo. Su pasado como arma X lo estaba absorbiendo, atrayendo hacia la más profunda oscuridad. Era el arma XX-9, el mutante perfecto de Hydra y su más preciada arma. Cualquier debilidad debía ser desechada por completo. El Uzumaki se detuvo bajo la cámara, en toda su altura, y levantó el rostro, frunciendo el ceño. Sus ojos se movieron por todo el aparato, buscando un indicio de que estuviera encendido o apagado, encontrándolo segundo cuando no vio la luz roja en el piloto al lado de la lente. Ya veo. Alguien había desconectado la cámara que lo debería mantener vigilado, pero aún no sabía si había sido antes o después de follarse a Jessica Drew impulsado por sus instintos. Sabía con certeza que antes del evento, la cámara había estado encendida y que el mismo Windham lo había estado observando. Su voz fue escuchada por los altavoces varias veces antes de la aparición de Jessica. A menos que él quisiera que pasara aquello, se dijo, ahuecando la barbilla. Últimamente, su mente parecía mucho más clara que al inicio de su vida. Con el descubrimiento de sus verdaderos padres, de los propósitos de Hydra y de que él era solamente un arma genética, su vida ahora parecía algo más clara, por más que estuviera atrapado en aquella jaula hecha para detener a Hulk. Naruto se apartó de la cámara, comenzando a procesar lo que había descubierto. Alguien, por alguna razón, desconectó la cámara que lo mantenía vigilado las 24 horas del día, ni un minuto menos, por alguna razón que desconocía y que parecía ligada a su momento íntimo con Drew. Pero dudaba demasiado que Windham hubiera desconectado la cámara y no la hubiera vuelto a conectar después de habían terminado su momento íntimo, lo que indicaba o bien un fallo de sistema o que el que estuviera detrás del apagado de la cámara no estaba bajo las órdenes o no era Albert Windham. Me duele la cabeza. Naruto bufó, moviendo su atención hacia la gruesa puerta que lo mantenía enjaulado. Sabía perfectamente que, con sus garras, aquella puerta sería destrozada y cortada como si fuera mantequilla. Pero el collarín que le habían instalado, le impedía usar sus poderes mutantes, algo demasiado extraño para él. Voy a matar al viejo. Y aquello era un juramento que estaba dispuesto a cumplimentar con demasiado placer. De los pocos que él estaba dispuesto a matar, Windham estaba dentro de la lista. Naruto desde luego disfrutaría con la sangre del bastardo escurriendo por sus garras de adamantium, goteando al suelo mientras sus ojos se fijaban en el cuerpo inerte y desgarrado del profesor Albert Windham.
Sin duda, una hermosa vista. Pero antes de poder completar su objetivo y promesa a corto plazo, quería matar a Windham antes de salir del lugar. Debía salir de aquella celda en la que estaba prisionero, custodiado por unos agentes de Hydra que caerían ante él en solamente unos segundos. ¿Y cómo salgo de esta celda? Clic. Por azares del destino, su collar sonó ligeramente, desprendiéndose de su cuello, cayendo al frío suelo que sus pies descalzos estaban tocando en esos instantes. El Uzumaki no esperó para mirarse los pies o preguntar lo que había pasado. Snicked. Directamente probó si sus garras estaban de vuelta, obteniendo la afirmación cuando las garras se mostraron en sus manos, rasgando levemente la piel y goteando algo de sangre cuando las mostró, sonriendo un poco salvajemente. Para la edad de 14 años, casi 15, Naruto estaba viendo más sangre y muerte que cualquier joven en su tiempo y edad. De todos modos, él no era un joven normal. Es hora de salir de esta pocilga. Sin ceremonias y retrasos, Uzumaki Naruto se lanzó contra la puerta, usando la fuerza de sus brazos y sus garras para cortar la puerta gruesa que lo mantenía encerrado, sorprendiendo por completo al contingente de agentes que estaban haciendo guardia. Naruto se movió rápido, atravesando a uno por el estómago a la vez que desviaba el fusil del agente detrás suyo. Movió el brazo, lanzando al que había atravesado contra el que tenía detrás, y se abalanzó contra el siguiente, partiendo su cuello con un sólido golpe de su puño, sin miramientos, obteniendo un bloqueo del agente de Hydra. El mutante recibió los disparos, los sintió por todo su cuerpo, como atravesaban en su piel o como se quedaban dentro de su cuerpo. Naruto se giró, resoplando, mostrando los colmillos como un verdadero animal, mientras su cuerpo se regeneraba. Con lentitud morbosa, las balas eran escúpidas de su anatomía, cayendo al suelo con un repiqueteo de metal, mientras el mutante volvía a mostrar sus garras, ahora dando una sonrisa verdaderamente depredadora, pisando con fuerza el suelo. Sintió la sangre acariciando su pie, pero eso no le importó. Naruto se lanzó sobre el resto de agentes de Hydra que hacían guardia delante de su celda, manchando con sangre las paredes y el suelo, moviéndose con rapidez entre el grupo de agentes, sintiendo el cálido líquido escurriendo por su torso desnudo. 3 minutos. Con 3 minutos, el hijo de Natasha Romanoff había demostrado que era digno hijo de su madre. Tal vez Hydra lo había entrenado para ser un arma. Pero la sangre de la legendaria Black Widow corría por sus venas con fuerza, enardeciendo su propio instinto de muerte. Plap plap. Naruto giró, agazapado, 180 grados, moviendo al mismo tiempo su brazo derecho, apuntando con sus garras goteantes de sangre a quien estaba aplaudiendo. Bien, parece que mi entrenamiento y acondicionamiento sobre ti no ha sido un desperdicio completamente, Uzumaki Naruto Taskmaster declaró, ahora con los brazos cruzados sobre su torso, con su máscara cubriendo su rostro, sin dejar nada a los evaluadores ojos de Naruto. Eso me complace. Naruto soltó un leve gruñido, siendo intensificado por el eco del lugar. Las alarmas habían comenzado a sonar por el lugar. Disparos llegaban a los oídos del joven rubio mutante. Taskmaster gruñó. El hijo del Cap se puso de pie, dispuesto a pelear contra el mercenario. Sabía con seguridad que algún miembro del escuadrón Alpha o del equipo 10º de Windham aparecería cuando él escapara de su celda para volver a someterlo al control de Hydra. Pero desde luego no lo iba a dejar demasiado fácil. No iba a caer sin luchar, nuevamente. Ahora eres hablador, mocoso. Masters rió levemente, amortiguando su risa con su máscara y modulador de voz. El silencio era tu insignia. Clink, clank. Naruto se lanzó sobre el mercenario, usando sus garras en movimientos rápidos. Taskmaster usó su espada, desviando los cortes y arañazos del mutante, afianzando su posición y evitando ser empujado hacia atrás. Naruto tenía una fuerza sobrehumana y Masters lo estaba conociendo de primera mano, sintiendo cómo lentamente su cuerpo cedía ante el envite del mutante. Saltó a un lado, rodando, y poniéndose de rodillas, apuntando con su pistola hacia el rubio, el cual se había girado con velocidad, mostrando sus dientes. ¡Bam! Taskmaster disparó hacia la tubería colocada por encima de la cabeza del Uzumaki, cubriendo la vista del mutante con vapor hirviendo, obligando al joven a caminar hacia atrás unos pasos, sintiendo el ardor en el rostro.
Naruto resopló, parpadeando cuando el vapor se terminó y su vista comenzaba a aclararse, sintiendo como la piel de su rostro comenzaba a reconstruirse completamente sola, sin problema alguno. Vamos, Naruto. Te enseñé mejor. Swing. Naruto saltó hacia atrás, evadiendo la hoja de Taskmaster. Uzumaki trastabilló con uno de los cuerpos inertes, perdiendo el equilibrio, siendo aprovechado por el enemigo. Taskmaster lanzó una estocada sin miedo, con fuerza y velocidad, atravesando el pecho del rubio de lado a lado, cubriendo su cuerpo de sangre. El mutante recuperó el equilibrio, haciendo fuerza con el pie derecho, sintiendo su pecho ser atravesado por la hoja de su enemigo. Tosió sangre, manchando el brazo del mercenario, pero movió su propia mano para agarrar con fuerza la muñeca de su adversario, acercándolo a él, atravesándose a sí mismo más con la espada. Solo, creaste un arma, Masters. Y seré el arma que Windan quiere para mataros a todos en esta base, gruñó Naruto, empujando con fuerza a su enemigo, estrellando a Masters contra la pared en un movimiento veloz. Uzumaki tomó el mango de la espada de su anterior mentor, retirándola con un movimiento seco. Jadeó un poco cuando terminó, sintiendo su pecho libre de presión y como la herida comenzaba a curarse por sí sola, dejando sangre en el centro de su torso. Unos centímetros más, y su corazón hubiera sido hecho puré. Windan ha creado un monstruo, Masters, y ahora está suelto. Taskmaster gruñó por lo bajo, levantándose y dejando libre el hueco que había hecho al estrellarse contra la pared. Soltó un resoplido que escapó más por su nariz, sintiendo su cuerpo algo entumecido. Bueno, eso es exactamente lo que... ¡Boom! Ambos, Naruto y Taskmaster, fueron mandados hacia atrás por la fuerza de la onda expansiva, salvándolos de las llamas que surgieron y cubrieron todo el pasillo, generando un calor excesivo sobre el lugar. Naruto jadeó entre dientes, apartando algunos escombros que habían caído sobre él por la explosión, moviendo su atención hacia las llamas, fijándose en la figura que estaba emergiendo de las mismas, cubierto con una armadura táctica completamente negra. Genial, mis hermanos. Naruto logró levantarse, mirando a dos clones que Windan había hecho de él. Reconoció al que él mismo decapitó, a quien otro de los clones había llamado Beta. No lo maté. Flash. Naruto tomó un trozo de escombro, usándolo como un escudo ante el poderoso rayo ocular que su enemigo le lanzó, sintiendo cómo era empujado hacia atrás y el concreto se deshacía en sus manos, debido al calor del poderoso rayo. Mostró las garras del brazo derecho, lanzando los pedazos inútiles de concreto que había usado de escudo y lo cambió por sus garras, reflectando los rayos oculares, destrozando el pasillo completamente. Omega. Con un rugido, el llamado Omega se lanzó sobre Uzumaki Naruto, corriendo con el hombro por delante. Aquello realmente no debió dolerle. Pero el cuerpo del inmenso Omega pareció un tráiler hecho de adamantium cuando lo empujó con su fuerza, lanzándolo contra la pared al otro extremo del pasillo, atravesándola. El hijo del Cap usó sus garras para afianzarse en el techo, evadiendo finalmente a su enemigo y dejándolo seguir hacia el frente, como una locomotora. Cayó sobre sus pies, observando a Beta justo delante de él, con sus ojos brillando intensamente, en un color rojo demasiado intenso. Bien, ahora. Swing. Koug. De un movimiento, Beta cayó al suelo sin su cabeza sobre los hombros. Mostrándose algo quemado, con sangre en su cuerpo, Taskmaster movió su espada nuevamente, atravesando el pecho de Beta, justamente cortando en dos el corazón. Estos clones son una plaga, sentenció el mercenario. Tanto el mutante como su antiguo instructor oyeron a Omega finalmente detenerse, acercándose a ellos con pesados pasos. ¿Estás dispuesto a mancharte tus manos nuevamente de sangre? Snicked. No dejaré a nadie de Hydra vivo. A fin del capítulo. Capítulo 33. Alto evolucionario. Todo estaba lentamente colapsando. Las instalaciones estaban siendo destrozadas con enfrentamientos en dos frentes. Por un lado, el equipo de rescate formado por Domino, Daredevil, Jessica Jones, Jessica Drew y Deadpool estaban lidiando con un contingente de clones mejorados, así como las fuerzas especiales de asalto de Hydra con la intención de llegar al subnivel 3 y rescatar al joven Uzumaki con todas sus fuerzas. No podían retrasarse demasiado o podrían terminar completamente superados por el número. Eso ocasionaba explosiones y destrozo de material.
Las alarmas habían iniciado por la intrusión de Jones y su equipo, destrozando el lugar y a los guardias. En otra parte del complejo, justamente en el subnivel 3, Taskmaster y Naruto estaban lidiando con el enorme y fuerte Omega, un clon del joven mutante rubio mejorado con adamantium y con la fuerza necesaria para mandar un edificio hacia los cimientos. Además, Omega estaba completamente desquiciado y podía volverse realmente loco. Windan veía esto desde la sala de control, observando las cámaras y con los brazos cruzados sobre su pecho. A su lado se encontraba Genesis, la copia más estable del arma 10 de Hydra y de Witeal especialmente. Ambos observando cómo Hydra estaba siendo superada. Los guardias eran derrotados y los clones se empleaban a fondo para detener a un desquiciado y esquizofrénico de Paul que realmente parecía dispuesto a romper todo a su paso, como un verdadero lunático. Y aún no habían descubierto de dónde surgió la explosión que azotó toda la instalación, obligando a empleados a moverse velozmente escapando de las mismas, dejando solamente a los soldados al mando de Windan. Esto se me ha ido de las manos. Y Taskmaster me ha traicionado. Frunció el ceño al ver cómo el mercenario terminaba con la vida de Beta atravesando su pecho, usando luego las pistolas para disparar a Omega mientras X-9 parecía estar aguantando el empuje de aquella mole. No había esperado que un hombre como Tony Masters traicionara a Hydra sin recibir un solo dólar en su bolsillo. ¿Acaso el maldito de Masters se había vuelto sentimental con su alumno impuesto? Era una locura. Elbert Windan respiró hondo tomando todo el aire posible, antes de expulsarlo por la nariz y mirando hacia la gruesa puerta que llevaba a la habitación que tenían enfrente. El pasillo que X-9 y Masters estaban siguiendo, llevaba a aquella sala. Y si el equipo de rescate podía moverse libremente, podrían llegar a la misma sala por la otra puerta de la misma sala. Coincidirían en la misma sala, delante de sus ojos. Sería hora de mostrarles al alto evolucionador. Llegó la hora de dejar a un lado su identidad como Elbert Windan y tomar la que lo definía completamente. Inhumanos. Mutantes. Repasó la lista de seres que había tomado en sus manos. Incluso algún cuerpo extraterrestre había entrado a su alcance cuando se unió a Hydra, pudiendo así experimentar con la evolución del ADN humano y llevarlo a un nuevo nivel. Pero el del arma X era completamente excepcional. Parecía volverse fuerte a cada segundo, evolucionando con el paso del tiempo y mejorando su propio gen X hasta un punto superior. ¿Sería por el suero del super soldado de Steve Rogers? ¿Por los genes de Black Widow? ¿O por la unión a la mezcla del gen X de la primera arma, X del proyecto Arma Plus? Encontrar la solución en aquel esquema era completamente complejo y difícil. No tenía el tiempo para ello cuando su base estaba cayéndose a pedazos. Arrugó levemente el entrecejo. Podía oír las alarmas. Los disparos. Parecía que Omega estaba forzando la mano de Masters y del arma X empujándolos hacia aquella sala. Sería la ocasión para enfrentarlos definitivamente y terminar con Uzumaki Naruto. Tenía todos los datos guardados. Había tomado muestras de su ADN y tenía clones de sobra del muchacho. Ya no le era de demasiada utilidad y podría convertirse en una espina en su costado dentro de un tiempo. Era mejor eliminar al muchacho definitivamente, antes de que se volviera completamente una molestia y difícil de tratar. Equipo Alpha está desarticulado. Debemos lidiar con el arma X nosotros. El Vern masajeó su cuello. El equipo que Daniel había formado parecía haber hecho piña contra él, barriendo por delante a Hydra con tal de alcanzarlo. Era sumamente divertido ver sentimientos de compañerismo en unos mercenarios. ¡Boom! ¡Crack! Omega irrumpió en la sala frente a ellos, a unos pies por debajo de la sala de control. Windan miró por la cristalera. Abrió los ojos comprendiendo su error. No había sido Omega quien forzó a X-9 y Masters a moverse. Habían sido ellos quienes obligaron a Omega a moverse hacia allí, empujándolo hacia atrás. ¡Crack! Sacando las garras, Uzumaki Naruto mostró sus brazos goteantes de sangre, su ropa llena de pólvora por los disparos y el torso completamente agujereado. Lentamente las balas iban cayendo al suelo, siendo expulsadas por su propio cuerpo mientras las heridas eran curadas por el factor curativo del adolescente mutante. Giró la cabeza, mirando con una sonrisa salvaje al enmascarado Taskmaster. ¿Has disfrutado disparándome? No.
Detrás de la máscara, Tony Masters dio una sonrisa burlesca que X9 parecía captar, aunque no vio el rostro de su maestro. ¿Estos dos realmente eran enemigos? Aquella pregunta había golpeado la mente del científico, viendo a Omega siendo derrotado por aquellos dos. Todo estaba siendo demasiado extraño para él. Génesis, el hombre frunció el ceño. Tenían que lidiar con el arma X y los traidores para luego limpiar aquel lugar. Lidia con la basura. Crash. Naruto y Masters movieron su atención hacia el sonido de cristales rotos, observando a una figura envuelta en un traje táctico negro saltando a través de las ventanas de la sala de control. Uzumaki captó a Windan detrás de aquella figura claramente femenina. ¡Muévete! Clank. Usando sus garras, Naruto bloqueó la espada rosada que había aparecido en el brazo de su enemiga, siendo empujado hacia atrás y sacado finalmente de encima del fallecido Omega. El arma X rodó por el suelo sintiendo como la herida causada por aquella espada telequinética comenzaba a cicatrizar, haciéndolo sisear levemente por ello. ¿Qué clase de gen X le había dado el viejo bastardo? Se puso de pie, mirando a Génesis con ojos helados. No me gustan las copias baratas, él sentenció al ponerse de pie, mostrando las garras de adamantium a la mujer. Génesis mostró las garras de su brazo izquierdo, mientras con el derecho formaba una espada de energía telequinética. Dos poderes. Habla menos que tú en los viejos tiempos, Master se burló, sacando una espada y un escudo, como si fuera un viejo gladiador. Después de todo había aprendido a manejar el escudo, viendo al Capitán América usarlo en sus peleas, aunque fueran grabadas. 2-1. Y tiene dos poderes. Aún no sabemos el alcance del segundo, masculló el mutante joven analizando a su enemiga. Era un poco más baja que él. Cuerpo tonificado, flexible probablemente. Y contaba con dos poderes mutantes, uno era el suyo y el otro él no lo conocía. Esto será algo complicado. Génesis se lanzó hacia el frente, siendo interceptada por Taskmaster bloqueando su paso con el escudo, siendo empujado hacia atrás. Ambos se separaron cuando Naruto cayó en medio de ambos, intentando cortar la garganta de la clon, mientras Masters aparecía sobre el hombro de Uzumaki disparando hacia su enemigo. Génesis movió la mano y cortó las balas con la espada hecha de telequinesis, lanzándose contra Naruto y atravesando el pecho del arma X con sus garras. Naruto escupió sangre tomando con firmeza el brazo de su copia, acercándola más a él, dándole una sonrisa sangrienta mientras usaba las garras y atravesaba el antebrazo de la clon de un lado a otro. Un movimiento y adiós. Grak. Génesis cortó su propio brazo con la espada hecha de energía psíquica, pateando el pecho del Uzumaki y mandándolo a estrellarse contra la pared, aun con el brazo de la adolescente atravesando su propio pecho. Naruto gruñó entre dientes retirando las garras de su enemigo, sintiendo como la herida se iba cerrando. Odiaba a los clones. Tiró el brazo cortado a un lado, comenzando a ponerse de pie y saliendo del hueco de la pared. Sentía como fragmentos de concreto se habían quedado adheridos a su piel, atravesando la misma epidermis y provocando un ligero sangrado. No era nada que su factor extremadamente fuerte de regeneración no pudiera superar. Limpió la sangre de su mentón con el dorso de la mano pisando con fuerza el suelo. De la camiseta andrajosa que había llevado allí dentro solamente quedaban fragmentos. La había arrancado de su cuerpo con un tirón feroz, dejando a la vista su torso bien formado, completamente empapado en sangre seca que indicaba que había luchado y salido herido. Pero no había ninguna cicatriz en su piel. Sonrió salvajemente. «Voy a aplastarte, pequeña mierda». Saltó hacia el frente, mostrando sus garras. Génesis lanzó a un lado a Masters y bloqueó el tajo de X9 con su espada hecha de energía psíquica, siendo empujada por la superfuerza de su enemigo. Naruto pisó con fuerza y giró el torso, tomando el brazo de su enemigo atravesándolo con las garras, lanzando a Génesis contra el suelo en una llave veloz y fuerte, destrozando el mismo suelo y haciendo que la espalda de la chica pareciera vibrar. Levantó el pie e intentó partir su cuello. Usando su mano derecha, Génesis bloqueó el golpe contra su cabeza, sintiendo como las fibras musculares comenzaban a ceder, regenerándose casi al instante mientras Naruto usaba toda su fuerza.
Forcejeando, Génesis se deshizo de su enemigo y saltó, alejándose así de Masters y Naruto, quedando a unos 10 metros de ambos y mirándolos detrás de su oscuro casco, intentando comprender sus movimientos para derrotarlos. Algo que Masters ya había analizado desde hacía minutos y ahora comprendía los patrones de la clon mutante, aferrándose a su espada y escudo. Un resoplido escapó de los labios del mutante ojiazul, mostrando las garras manchadas de sangre. Incluso mostró levemente los dientes como un animal salvaje, probablemente como un lobo o un cánido. Ambos lados sabían lo que tenían por perder. Esto está quitando tiempo, Masters declaró, observando el reloj en su muñeca. Esto podría venirse abajo en cualquier momento, chico. Eso es algo que ya sé. Génesis se lanzó hacia los dos, mostrando ahora un brazo hecho de energía psíquica con el que atacó a ambos. Naruto saltó hacia atrás y Masters hacia un lado. Crack. El brazo destrozó el suelo. La chica cerró los dedos psíquicos, tomando un trozo de concreto y giró para lanzarlo contra el Uzumaki, quien movió las garras cortando el trozo del suelo lanzado hacia él, abriendo los ojos cuando Génesis estaba por atravesarlo con la espada. Clank. Tap. Masters golpeó a Génesis con el escudo, tomándolo de vuelta como el mismo Capitán América, apuntando con la espada a la chica y frunciendo el ceño hacia la misma. Por solo un segundo, casi no pudo leer sus movimientos. Pero igualmente solo Deadpool era una molestia en eso de todos modos. Terminémosla y salgamos de aquí. Boom. Crack. Los tres combatientes movieron su atención hacia el techo, observando cómo este se venía abajo y mandaba trozos hacia el suelo. Naruto abrió los ojos observando cómo figuras estaban cayendo, una de ellas tomando el rostro de una abominación ligeramente molesto por haber sido obligado a pelear. ¡Pam! Masters y Naruto cubrieron sus ojos mientras Génesis observaba completamente impasible lo acontecido. Sobre la copia de Hulk, Jessica Jones mostró un rostro ligeramente manchado con sangre, apretando los labios y con un ceño fruncido por la ira creciente. Bigotes. Deadpool se lanzó sobre Naruto abrazándolo con fuerza, obligando al mutante rubio a gruñir e intentar deshacerse de su hermano con un movimiento airado. Finalmente lo encontramos, Domino declaró, retirando las katanas del cuerpo de un clon de Omega, limpiando la sangre en el propio traje del clon. Masters movió la cabeza hacia la sala de control, buscando con sus ojos a Windham. Deberíamos terminar esto, sentenció el serio Daredevil mirando directamente a Génesis. Pero antes quitaros de encima de mí. Por una vez que ayudó, gruñó Abominación. Jones y Drew saltaron del cuerpo del villano y este se levantó soltando a dos clones más, completamente despedazados. Amo esto. El chico de verdad me ha traído diversión. El equipo de rescate, sumando al propio Abominación, observaron ahora a Masters junto a Naruto y un Deadpool demasiado apegado a su hermano menor. Jessica Jones sonrió levemente, por fin habiendo encontrado a su hermano pequeño. Daredevil no mostró nada más que una imperceptible sonrisa. Domino sonrió anchamente. Y Jessica Drew miró con tristeza a Naruto. Bien. Ahora que todos han aparecido en mi tablero, una voz distorsionada detuvo las charlas. Una figura se mostró en la sala de control, llevando una extraña armadura magenta o rojo intenso y gris, indicando que era de algún tipo de metal. Es hora de que conozcáis a la mente maestra detrás de esto. El Alto Evolucionador. Felicidades, queridos intrusos. Ahora, solo es hora de vuestra muerte. A fin del capítulo. Capítulo 34. Soy Arma X. Había dejado todo rastro humano a un lado. Todo pensamiento guiado por los sentimientos se había perdido completamente en su mente. Era el Alto Evolucionador. Buscaba cómo conseguir la raza perfecta, cómo lograr el ADN más perfecto del universo si cabe. Cualquier otro pensamiento humano no cabía en su mente. No ahora que había tomado constancia completa de su propia mente. El trabajo realizado con los estudios de Nathaniel Essex lo habían ayudado a alcanzar aquel punto en la cadena evolutiva humana. Tenía poderes mentales. Logró construir una armadura poderosa. Manipulaba energía. No era el ser más poderoso ni inteligente del universo entero, pero dentro de la Tierra misma podía manipular a cualquier insecto humano que se cruzara en su camino. Movió su atención hacia los invitados en sus instalaciones, observando directamente al Arma X de Hydra. No podía perder más tiempo en aquel lugar.
Había tomado todo lo que necesitaba y su próximo lugar estaba lejos de la Tierra. No lidiaría con los Vengadores ni con Shield ni Hydra. Debía tomar sus planes como los tenía en su mente. Dejar que algún error los estropeara todo no estaba dentro de sus planes. Movió la mano, desplazando así los trozos de concreto con sus poderes telequinéticos, enfocando sus ojos únicamente en aquel sujeto que le interesaba. Uzumaki Naruto, el arma X. Aquel mutante contaba con un ADN y un gen X inciertos, demasiado extraños como para que él pudiera comprenderlos. Constantemente evolucionando, mejorando. Lo mataría antes de que fuera una molestia real para él y sus planes. Lo tenía en la cabeza. Sentía que aquel chico finalmente destruiría todo lo que él hubiera construido en el futuro. Matarlo aquí y ahora era lo único que podía hacer para asegurarse un futuro mejor que el que veía delante de sus ojos con aquel muchacho completamente vivo. Alto Evolucionador apuntó su brazo hacia los enemigos. Concentró energía mientras sentía sus ojos. Podía ver el odio en los azules de aquel muchacho. Era todo tan divertido. Flash. Descargando la energía, barrió con todos sus enemigos, destruyendo el suelo en el proceso, mientras él aún se mantenía completamente calmado allí, a 10 metros de los pequeños rescatadores. Movió el brazo izquierdo y los descendió, usando la telequinesis para arrancar un trozo del techo con el que aplastar a aquellos insectos. Los dejaría completamente muertos, sin moverse. Crack. Contradiciendo los pensamientos del villano, Abominación realmente no tenía en mente ser derrotado por aquel tipo en armadura que solamente lanzaba cosas y usaba ondas de energía. Destrozó el trozo de concreto que caía sobre ellos y tomó un trozo que lanzó contra el Alto Evolucionador, esperando aplastarlo con la roca. Génesis formó una espada de energía con su único brazo, cortando la roca que iba contra su maestro, siendo pillada por el puño directo de Jessica Jones, estrellándose con la pared detrás del brillante genetista. Alto Evolucionador sonrió bajo su casco, desviando el brazo de Jones y empujándola con su poder mental, manteniéndola contra el suelo. Levantó la cabeza, viendo un escudo marchando hacia él. Tagn. Alto Evolucionador atrapó el escudo del mercenario y lo movió, bloqueando así los disparos de Dominó, lanzando el escudo contra Drew a la vez que tomaba el bastón de Daredevil, golpeando y estrellando a Deadpool contra el suelo, atravesando su cabeza con el mismo bastón desplegable dejándolo clavado contra el suelo, mientras sus ojos se centraban nuevamente en Drew. La chica araña había lanzado hacia él un bidón con la clara intención de hacerlo estallar. Era tan ingenua como una niña pequeña. Eswin. Abrió los ojos cuando el bidón fue cortado explotando, obligándole a entrecerrar los ojos tras su casco, reculando un poco. Movió el brazo e intentó controlar las llamas. Pero Arma X lo golpeó con un puño demoledor, llegando incluso a abollar su casco, estrellándolo contra el suelo, jadeando ligeramente. Uzumaki Naruto goteaba sangre por sus nudillos despellejados, mostrando el hueso de adamantium que lo formaba bajo la piel, quedando sobre el genetista. Voy a despedazarte, viejo. Allí estaba. Ojos helados. Salvajes. Sonrisa oscura. Garras goteando sangre que no era suya. Alto Evolucionador observó con admiración la figura de Uzumaki Naruto. No, ni siquiera era X9. Él era Arma X. Sonrió bajo el yelmo abollado, sintiendo la sangre escurriendo por su sien. Allí lo tenía. El arma de Hydra. El mutante superior. Lentamente giró y usando su brazo izquierdo comenzó a incorporarse, riendo suavemente. Naruto alzó la ceja, gruñendo guturalmente ante la risa de su enemigo. Eres finalmente la bestia que Whiteal deseó, aquella que tomaría Hydra misma desde las entrañas. Eres la perfección mutante. Trastabilló hacia atrás, sintiendo como su cabeza parecía irse. Aquel demoledor puñetazo iba con mucha más fuerza gracias al adamantium y la superfuerza dada por sus genes de super soldado. Todo ello en conjunto realmente hizo una bestia cuando X9 realmente lo deseaba. Una lástima que quieras ser del lado equivocado aquí. Uzumaki Naruto apretó los puños. Podía oír algunas explosiones más. Todo el complejo se iría en unos minutos, probablemente, y podrían quedar completamente sepultados. Igualmente de allí pocos iban a morir, a menos de su equipo si realmente Mil hacía su trabajo como tanque del equipo.
casi como si fueran jugadores de un RPG o algo semejante. No importaba ni siquiera el cómo él sabía eso. Encaró al alto evolucionador tomando al villano por el rostro, estampando al viejo Elbert Wyndham contra la pared. Estaba por abrirle aquel caso y arrancar su cabeza. Realmente lo haría, disfrutando demasiado de ello si era sincero. Odiaba derramar sangre, innecesariamente. Y la de Elbert Wyndham era completamente necesaria. Tenía el presentimiento de que aquel hombre en algún futuro podría traer problemas a su hogar. Y no quería que la tierra se viera colapsada por las locuras de un viejo bastardo como lo era Elbert Wyndham. Cierra la boca, ladró, llegando incluso a escupir sobre el alto evolucionador, manchando el casco del villano con su saliva. Juro que voy a deshacerme de esta armadura y voy a desmembrarte lentamente, viendo tus ojos llenos de dolor, como los abres completamente sin creer que alguien puede hacerte tanto dolor. Voy a despedazarte hasta que ni tu madre te reconozca, Elbert. Alto evolucionador escupió algo de sangre dentro de su casco, riendo suavemente ante aquellas crueles y directas palabras gore de un mutante creado genéticamente. Era tan maravilloso. Podría simplemente admirar aquella hermosa figura de mutante que tenía aquel chico. X9, el noveno de su promoción, el único vivo de todo el proyecto que Witeal había desempolvado y usado para crear el arma perfecta para Hydra. Pero aquella arma perfecta ya le era leal a alguien. Lo veía en sus ojos. Ni siquiera él podría cambiarlo. Arma X estaba siendo leal a sí mismo, a lo que él realmente parecía apreciar y amar. Todo era maravilloso. En menos de un año, aquel proyecto genético había alcanzado completamente la madurez, tanto física como emocional de un adulto, incluso superando a los mismos adultos y tomando en las riendas de su vida. No era controlado. No era guiado por nadie. Estaba haciendo lo que él quería y lo que él amaba. Estaba luchando contra sus enemigos porque ellos querían arrebatarle todo aquello que había conseguido. Alto evolucionador comprendió que aquel mutante, aquel joven híbrido que habían creado tomando los genes de los mejores humanos y del anterior arma, X, había alcanzado todo lo que alguien normal tardaría años en alcanzar. No cedería. No daría su brazo a torcer. Dominarlo y chantajearlo serían cosas imposibles. Tenía el poder de matar a aquellos que dañaran a sus seres queridos. Definitivamente, aquel mutante era el mejor arma X que Witeal hubiera podido pensar o que alguien hubiera podido siquiera desear. Uzumaki Naruto era la perfección dentro de los mutantes. No contaba con un poder abrumador, pero sin duda su gen evolutivo constante lo hacía mejor a cada segundo. Su regeneración parecía lentamente mejor. Sus garras incluso parecían más afiladas, como si el adamantium hubiera sido absorbido por su alma, mejorando la propia genética del muchacho. Alto evolucionador lo había comprendido finalmente. Una suave risa escapó de sus labios siendo amortiguada por su casco. Era imposible vencer a alguien en constante evolución. Detener al X9 usando solamente copias, sería algo que no lograría. Había intentado recrear todo lo que Uzumaki Naruto poseía. Pero recrear lo que Uzumaki Naruto era, simplemente alguien mortal no lo lograría. Y él era mortal. Tus palabras son crueles, X9. Pero viene desde un corazón que no comprende el mundo. ¿Lo comprendes, Uzumaki Naruto? Has sido solamente un experimento en las manos equivocadas. Eres perfecto pero no gracias a nadie. Alto evolucionador miró directamente a aquellos iris azulados. Un azul precioso que a él le recordó a la libertad, al cielo. Pero desde que aquel hombre le dio esos datos para llevar a los humanos a una posición elevada, había estado encerrado como un pájaro en una jaula y solo fue libre en ese momento. Cuando tomó su identidad como alto evolucionador y al ver los ojos del mutante perfecto, del arma que tanto alguien como él ansiaría. Respiró hondo. Lo importante era salir de aquel lugar y volver a intentarlo, eventualmente. Pero pareces haberte deshecho de las cadenas que Hydra te había impuesto. Debo felicitarte por ello, niño. No, no eres un niño. Tu cuerpo aparente más de 15 años. Tu mente es perfectamente adulta. Desde luego la edad que tienes no concorda con la que aparentas. Naruto. Eres asombroso. No me jodas. Naruto empujó a Elbert contra la pared, mostrándole las garras. Voy a destriparte.
Eso sería algo verdaderamente alentador. Muchacho alto evolucionador tomó la muñeca del mutante, haciendo que Naruto abriera levemente los ojos, sintiendo como la energía de su enemigo comenzaba a repelerlo. Pero aún debo hacer cosas por el universo. ¡Pam! ¡Crack! Dejó que un gemido lastimero escapara de su garganta. Sentía como su espalda se había estrellado contra la pared y podía notar sus huesos y órganos internos removerse por aquel movimiento. Casi vomitó. Sentía la bilis llegando a su boca, casi escapando de la misma. Naruto miró hacia el frente. Alto evolucionador aún lo estaba apuntando con el brazo, como si fuera a cerrarlo y espachurrarlo cual bola de papel. ¿O no haría eso? Lentamente abandonó el cráter sintiendo los escombros adheridos a su piel, siendo empujados fuera y las heridas estaban comenzando realmente a cicatrizar, no dejando ni siquiera un rastro salvo la sangre misma. Dio un paso hacia adelante. Cabello cubría levemente sus ojos afilados. Dientes se mostraban en una mueca salvaje, levemente airada dirigida hacia su enemigo. Era una bestia. Era Arma X. Grak. Como una verdadera copia de Hulk, Abominación partió en dos a Génesis, dejando que sangre lo manchara levemente, lo que no lo molestó. Los demás héroes presentaron leves manchas, más bien de sus propias heridas, o de otros clones o agentes de Hydra. Lo que todos estaban realmente presentando era el cansancio. Incluso Abominación parecía querer deshacerse completamente de aquella situación de una vez por todas y volver a su celda cómoda. Taskmaster solamente borraría todo el rastro de aquel lugar sin más. No dejaría nada que lo vinculara. Era su trabajo después de todo. Crash. Boom. Flush. Cada uno de los héroes y antihéroes que formaron el equipo contra Alto Evolucionador cubrieron sus rostros con un brazo, observando cómo finalmente el edificio comenzaba a colapsar y una nave extraña comenzaba a elevarse llevando consigo al otrora el Bertwindam. Aquel científico extraño y amante de la genética sonrió detrás de su casco. Alto Evolucionador dejó que por última vez sus sentimientos humanos lo desbordaran. Estaba completamente feliz. Aquello era un comienzo para él y el fin de la caída de Hydra, aunque Daniel Whitehall no parecía preverlo. Sin embargo, el Alto Evolucionador ya lo había previsto desde que formó equipo con el viejo hombre y su organización nazi estancada en la guerra mundial. Bastardo hijo de puta. Deadpool señaló hacia aquella nave que comenzaba a emerger, obligando al equipo a moverse y evitar ser aplastados por los fragmentos que caían. Ese puto nos ha engañado. Daredevil frunció el ceño. Abominación solamente bufó. Dominó guardó sus katanas. Jessica Jones limpió el polvo de su ropa. Jessica Drew escupió a un lado, verdaderamente molesta por eso. Taskmaster meneó la cabeza. Crump. Naruto apretó los dientes, rechinándolos, cerrando las manos y formando dos puños. Venas comenzaron a marcarse en sus brazos. Aquello realmente lo había molestado. Alto Evolucionador sería una molestia en el futuro y no podía estar en desacuerdo con esa corazonada. Él fue su juguete por un tiempo, pero ya Hydra no tenía mando sobre él. Podría simplemente volver con sus padres, ser un adolescente mutante normal. Pero él era el Arma X, debería tomar el papel de ello y formarse para lo que el mundo le deparaba. Todo es tan molesto. A fin del capítulo. Capítulo 35. Soy Naruto Uzumaki. Fuego. Veía el fuego crepitar, alzándose hacia el cielo creando aquella capa de humo oscura que parecía haber vuelto el cielo incluso más oscuro, mucho más que solo una tormenta, que una nevada al día siguiente. Su nariz mejorada captaba cada aroma de aquel lugar. La sangre. El sudor. La pólvora. No había un solo matiz que se le escapara. Todo estaba entrando en su olfato animal, como el de un perro salvaje entrenado. Se guiaba por los instintos. Ojos azules observaban la destrucción, el enorme hueco que hacía quedado sobre ellos mientras la lluvia caía sobre ellos, empapándolos. Sentía su cabello usualmente desordenado completamente liso, pegado a su frente, cayendo sobre sus ojos que miraban el cielo. Un cielo que ahora estaba cobrando un significado para él. Tenía 14 años. Había vivido encerrado en aquellas paredes por la mayor parte de su tiempo, encerrado de una cápsula sin ser consciente de lo que era, de quién era. Ahora tenía conciencia. Podía pensar por sí mismo, lo hacía completamente.
No podía dejar a un lado aquel sentimiento de libertad, poder sentir el aire rozando su rostro mientras era observado sin ser visto como un arma, siendo un adolescente normal. Ir a clase. Salir con chicas. Ser regañado por su madre. Poder entrenar con su padre. Cosas simples que todos los chicos normales habían vivido y de las que él había sido privado desde que nació y con las que soñó inconscientemente todas las noches, encerrado en su oscura y húmeda habitación. Era hermoso. Su madre. Su padre. Ambos eran maravillosos. Él era un asesino. Había matado a miles de personas. Sentía la sangre escurrir por sus dedos. Podía sentir el líquido acariciando sus garras. Aún estaban extendidas de su pelea con Herbert Wyndham. Aquel bastardo había escapado de aquel lugar con todos los datos del valioso proyecto 10 de Hydra. Nadie pudo hacer nada. Él escapó y ellos solo habían aplazado los planes del alto evolucionador sobre la Tierra, sus deseos de crear una raza superior. Respiró hondo. Relajó cada músculo de su cuerpo. Bajó el rostro sintiendo como el agua caía por su rostro, por su torso desnudo y cubierto ligeramente por unos jirones destrozados de tela. Unos jeans destrozados eran toda su vestimenta. Snicked. Las garras desaparecieron. Uzumaki Naruto cerró los ojos por unos segundos, respirando solamente por la nariz, mostrándose como el vaho se formaba por el frío ambiente. Le gustaba el agua. La lluvia deshacía sus pensamientos oscuros y le permitían ver un mundo más luminoso. O al menos lo suficiente que sus ojos pudieran alcanzar. El bastardo de Abominación se ha escapado. Wade Wilson había declarado con una voz estrepitosa, mostrando su traje destrozado ligeramente y señalando a una Abominación que caminaba hacia la salida, escapando de ellos. Héroes. Villanos. Todas las treguas se habían desvanecido, nada más el alto evolucionador se había marchado de la zona de conflicto, dejándoles a ellos cargar con todo aquel destrozo y todas las muertes. Era claro que Abominación terminaría escapándose de aquel lugar y a él le extrañaba que Tony Masters no hubiera huido del lugar. Wade. Cálmate, nena, Turman pidió mirando duramente a su compañero mutante, quien no paraba de mover carteles con flechas, apuntando a Emil Blonsky mientras corría hacia la salida, escalando por un trozo de techo que se había transformado en una rampa. Wade carraspeó para aclarar su garganta. No apartó los ojos del lugar por donde Herbert Wyndham había desaparecido en su nave espacial. Naruto realmente estaba molesto. Aquello no había entrado dentro de sus planes ni en los de nadie. ¿Construir una nave espacial para huir al espacio? No, realmente era ridículo en pensar que eso era un plan B. Puedes detener tu coreografía. Molestas. Au. Me recuerdas a cierto tejón molesto. Incluso a su cría de tejón enfurruñada de Paul clavó las señales. Ahora se estaban iluminando, y jamás dejando de apuntar hacia el lugar por donde Abominación se había marchado, como si fuera una salida de emergencias. Cada vez te pareces más a tu sexy madre. Wade. ¿Qué? Nadie parece querer hablar de nada. Es mejor romper el hielo creado por el escape de un viejo inválido convertido en una copia barata de Iron Man. Naruto bufó, cruzando los brazos sobre su pecho. Pero mostró una débil sonrisa imperceptible para los demás. Incluso Drew, que estaba más cerca, no pudo ver aquella pequeña sonrisa. Se estaba comenzando a sentir cómodo con personas a su alrededor. Sobre todo, podía soportar a Wade Wilson y a Domino. Ambos a veces podían llegar a levantarle un dolor demasiado fuerte de cabeza. Era molesto. ¿Y ahora? Sin duda la policía formará un cordón y los Vengadores están por llegar. Colocó el escudo en su espalda y envainó su espada. Tony Masters podía comprender demasiado bien su situación. Mercenario. Soldado a sueldo. Usado por Shield de Hydra como otras organizaciones mercenarias y de asesinos. No estaba del buen lado de los Vengadores tras aquel movimiento hacía unos meses atrás y por su historia con Black Widow y aquel arquero de cabello rubio. Tampoco es como si ese tipo realmente le importara demasiado. Yo realmente no quiero lidiar con reporteros. Jessica Jones declaró con palabras claras, caminando sobre los escombros y colocando una mano sobre su hermano menor, dándole una sonrisa. Él solo se la devolvió, deslizando un poco los labios. ¿Puedes llegar desde aquí hasta tu casa? Si casa te refieres a una torre de un multimillonario, sí.
No hay pérdida para encontrar la Torre Stark. Ahora se llama Torre Avenger. Deadpool gritó desde el otro lado de aquella sala, entre los escombros. Tampoco es como si realmente les importara lo que el mutante bisexual y esquizofrénico pudiera decir. Era mucho más fácil para mantener la cordura. No me mantendré mucho más por aquí, Daredevil declaró con su voz pausada. El diablo del infierno replegó su bastón de combate y lo separó en dos partes, colocándolas en su cinturón. Voy a marcharme. Dudo que los efectivos de Hydra aparezcan y ser el centro de atención no es demasiado mi línea. El chico sin miedo, le tiene miedo a las cámaras. Jones decidió burlarse de su compañero. Daredevil solamente soltó un bufido ante eso. El sonido de vehículos comenzó a llenar el lugar. Sirenas de bomberos. Policías. Ambulancias. Naruto sintió como sus orejas eran golpeadas, llenadas con aquellos sonidos. Pronto todo aquel lugar terminaría lleno de personas. No estaban lejos de la civilización especialmente. Hydra había cometido un error con eso. Me marchó. Jones tomó del brazo a Daredevil. Me llevo a este. Naruto. Sí. Hasta la próxima. No se giró. Cerró los ojos al sentir la ausencia de la mano de Jessica Jones. Oyó los pasos de ambos defensores escapando del lugar. También oyó como Neen agarraba del cuello a Wade y se lo llevaba de aquella zona sin mirar atrás. No había una despedida. No hacía falta una despedida. Sabía que los volvería a ver en algún punto de su vida. Tal vez incluso más pronto que tarde. Naruto, temblorosa. Así es como ella se sentía. Temblorosa. Nerviosa. Llevaba un traje de combate verde, su uniforme como Arachne. Se quitaría los guantes. Mordería las uñas. Realmente lo haría. Tomaría las uñas y se las comería como si fueran pipas. Se las tragaría estando frente al arma X. No, frente a Uzumaki Naruto. No podía respirar bien. Ella no había sido una buena persona. Una buena amiga. Vendió a Naruto. Usó las feromonas sobre él. Y lo hizo para controlarlo, por las palabras del Vertwindam. Solo seguro. Jessica. Lenta. Poco audible. No reconocía aquella voz tan suave, tampoco, animal como solía ser. Cerró los ojos con fuerza. Apretó los puños. Relajó su cuerpo mientras exhalaba aire por la nariz. Estaba resoplando, y yo. Jessica Drew tragó saliva. Acarició su brazo mientras miraba aquella espalda ligeramente ancha, fuerte, como la de un hombre realmente bien formado. No era un cuerpo de un humano normal. Al menos no uno a aquella edad. Si vas a decir algo, dilo ahora, él pidió con calma. Podía captar el olor de titanio de la armadura de Tony Stark. No estaban demasiado lejos. Al menos aquel egocéntrico multimillonario. Pronto lo tendría enfrente, envuelto en aquella armadura suya. Lo siento, Naruto. Plana. Sin casi emoción alguna. Jessica Drew dio la espalda a Uzumaki Naruto, mirando hacia donde estaba Taskmaster. El maestro mercenario se mantendría en su posición. Esperando. Sería el escape de Drew de aquella zona de guerra. No se iría sin ella, así como Naruto no se iría solo de aquel lugar. Sin respuesta alguna. Jessica comenzó a alejarse hacia Masters y Naruto mantuvo el silencio, observando ahora la figura del hombre de hierro sobre su cabeza. Si el mercenario y la araña no desaparecían, serían tomados por los Vengadores. Frosh. Push. Naruto miró aquellos casi 2 metros que eran Iron Man. El Vengador levantó la cabeza. Con 2 faros azulados, el magnate de industrias Stark lo miró directamente mientras se levantaba. A los segundos, un Kinghead había aparecido en aquel oscuro cielo. No le hacía falta saber quiénes iban dentro. Hey, copia de Capipaleta pero sin escudo. Tony aligeró el ambiente con su voz ligera, intentando dejar el odio momentáneo por aquel muchacho. Había sido controlado, usado para destruir su empresa. Pero no podía odiar a aquel muchacho. Sería crear una tensión innecesaria con sus padres y realmente apreciaba su vida. Lidiar con Natasha Romanoff desde luego no sería algo sencillo si él encerraba a su hijo en una prisión de máxima seguridad, rodeándolo de cadenas y un bozal. Era una buena imagen que nunca se cumpliría. No habrás montado una fiesta y ahora has sido pillado con las manos en la masa.
Con un ligero silbido la máscara se retiró, mostrando el rostro de un cansado Tony Stark, el hombre más importante dentro de Nueva York y el vendedor más importante de armamento dentro de las últimas décadas. No era un genio por nada. No. Tony bufó libremente mientras el King Jet aterrizaba detrás de él, abriéndose la rampa casi al instante. Cuando ésta tocó el suelo ligeramente, una mujer salió corriendo desde el interior del vehículo, pasando en segundos al magnate empresarial, y se lanzó sobre Naruto rodeando al joven con sus brazos, viéndose obligada a levantarse un poco por su altura y su cuerpo. Pero no le importó demasiado. Era su hijo. Quería sentirlo en sus brazos. Quería abrazarlo completamente y no soltarlo jamás. Se mantuvo quieto. Él se mantuvo completamente quieto, sin mover una sola hebra de músculo, sin pestañear siquiera. Tenía los brazos a ambos lados de su cuerpo, sin moverse. Debería abrazarla. Lo debería hacer. Pero no podía. Naruto cerró con fuerza los ojos. Sentía agua rozando sus mejillas y de algún modo había detectado que eran lágrimas genuinas y no gotas de lluvia. Estaba llorando. En su mente aquella posibilidad era tan remota, como la de sentir aquel sentimiento que estaba sintiendo. Aquello era amor hacia un ser querido. Cariño. Él no lo sabía porque su mente siempre estuvo ocupada por la sangre y la muerte recientemente. Esos eran sus objetivos a lo largo del día, los pensamientos con los que se iba a dormir. Abrió los ojos cuando una mano se colocó sobre su hombro. Era alto, pero el hombre que tenía delante lo era un poco más que él. Sabiendo cómo el chico se estaba sintiendo, Steve solamente pudo darle una sonrisa ligera a su hijo, intentando que el muchacho no se sintiera demasiado presionado. Esto es demasiado emotivo. Un pañuelo. Púdrete, siseó la mujer letal, abrazando aún más fuerte a su hijo. Naruto entonces respondió y devolvió el abrazo hacia su madre, tomándola de la cintura y enterrando su rostro en su cuello. ¿Lo ves? Emotivo. No eres bueno, Tony Bruce declaró desde el King Jet, observando a Natasha y su hijo. Déjalos. No me gusta lo emotivo. No tienes sensibilidad o la tienes en el culo, respondió el rubio levantando los ojos azules. Tony dio una risa ligera ante la respuesta del muchacho. Naruto tomó de los hombros a su madre y la separó de él. Yo de verdad lo siento. Pero tenía que hacerlo. Ella no respondió. Natasha Romanoff mantuvo el silencio por segundos, usando sus verdes ojos para mirar a su hijo. ¿Era su hijo? Tenía dudas, pero los rastros de Adna habían confirmado eso último. Aquel muchacho con poderes era su hijo, su único hijo y el último que tendría. Perderlo sería un golpe duro para ella y Steve. Le dolería demasiado si lo perdía. Viendo lo que su madre estaba pensando, apretó sus manos sobre ella sacándola así de sus pensamientos nefastos. Estiró los labios y dio una ligera sonrisa. Soy Uzumaki Naruto. Y estoy en casa, mamá. A fin de la historia. Wow, simplemente wow. Esta historia estuvo muy buena, no sé ustedes, espero ya hayan disfrutado la travesía de esta historia que es una parte importante. No olviden ir al Wattpad del creador, que está abajo en la descripción. Por cierto, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita, eso me alegraría el día, semana, mes o año. Sin más, chao.